Hola a todos, bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis educativa. Mi nombre es Julián David Alvarado, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. El día de hoy me acompaña la profesora Natalia Otálora, docente de la institución educativa Monserrate, y nos va a ayudar a resolver algunas interrogantes, algunas preguntas que surgen a partir de las necesidades educativas en la institución. Profe Natalia, bienvenida. Hola Julián, muchas gracias por la invitación. Espero que con esta charla poder contribuir al desarrollo de su actividad. Muchas gracias, profe Natalia. Entonces, demos inicio a la entrevista. Tenemos la primera pregunta. Profe Natalia, teniendo en cuenta lo mencionado por Kluwer en 2024, donde nos presenta los principales desafíos que enfrentan las políticas educativas en Latinoamérica, destacando la necesidad de reformas y ajustes que permiten mejorar la calidad y la equidad en el sistema educativo en la región, ¿cuáles cree que son las brechas más notorias que persisten en América Latina en términos de acceso, calidad e inclusión educativa? Bueno, yo creo que en los temas de acceso todavía en las zonas rurales hay un camino importante por recorrer, teniendo en cuenta las grandes distancias en las que se encuentran algunos estudiantes de las sedes principales donde se brinda el servicio. Las entidades que dirigen o coordinan el sistema educativo pues envían presupuestos para los transportes para estos niños ya muy tardíamente y realmente no es constante, es muy aislado este servicio. Eso hace que muchos niños pues no puedan tener el acceso al servicio educativo para llegar a las diferentes sedes donde se les brinda. En el caso de calidad, pues digamos que es muy amplio el tema porque tiene que ver mucho con presupuesto, con infraestructura, material educativo, que lastimosamente pues en las zonas rurales es muy escaso. Y en cuanto a inclusión, pues en nuestro caso, la zona rural está muy conectada al departamento del Cauca, que tiene una importante población indígena y pues para ellos es complejo dejar todo su territorio, su lengua originaria y llegar a estas instituciones donde pues nosotros evidentemente no tenemos la formación para poder instruirlos y que comprendan nuestro lenguaje. Sí, profe. Muchas gracias por su respuesta. Sí, nos invita a pensar que existen dificultades bastante notorias y sobre todo en las zonas rurales donde estamos actuando como docentes, entonces sí es importante reflexionar sobre estos aspectos. Profe, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cree usted que la pandemia, el COVID-19, ha mostrado debilidades ya existentes en los sistemas educativos de América Latina, especialmente en cuanto al aprendizaje, abandono escolar o desigualdad? Definitivamente, fue más que notorio. Creo que el principal problema fue la conectividad. La mayoría tuvimos que dar clase y enviar información de forma virtual debido a la pandemia. Y no solamente para los estudiantes, para muchos maestros fue muy complejo no estar al día en la tecnología, no tener las herramientas de nuevas aplicaciones, de nuevas metodologías virtuales, y esto hizo que pues, tanto estudiantes como maestros nos chocáramos con todo lo que pasó. Y desigualdad, por supuesto que se evidenció y se agudizó en el sentido de que no todos tendrían la misma posibilidad de tener un buen equipo, un buen teléfono, una buena conexión a internet para poder recibir la información que los maestros pues en todo el mundo tratábamos de impartir. Digamos que esto fue más evidente para las zonas rurales. Yo creo que las regiones o las zonas urbanas tenían una ventaja al respecto. Hoy la mayoría de las casas en las ciudades o en los pueblos tienen un acceso a internet digamos un poco mejor, y para ellos fue de pronto más fácil acceder al servicio educativo. Ok, profe. Muchas gracias por su respuesta. Profe,
hablemos ahora de nuestro contexto, de nuestra institución educativa. Estamos en una institución educativa, la institución educativa Monserrate, ubicada más aproximadamente a 30 kilómetros del casco urbano del municipio de La Plata, departamento del Huila. En nuestro contexto, nuestra institución es una institución que pues fue planeada para 10 años, está construida en material prefabricado que pues tiene una vida útil, ya se cumplió esa vida útil, y aparte de eso pues hace poco tenemos conexión de energía eléctrica, el agua que llega no es potable y es intermitente, y en cuanto al acceso a energía pues en cuanto al acceso a internet pues no tenemos esa disponibilidad para todos los estudiantes en todos los salones. Escasamente tenemos internet en la parte de la administrativa. Entonces, profe, desde este contexto, ¿cuál cree usted que es la problemática educativa más evidente en nuestra institución? Bueno, pues es difícil elegir entre la más evidente o la más importante. Yo creo que todos los factores de los que carecemos hacen que la calidad educativa pues no sea la mejor. Precisamente esa es la diferencia que hay entre un colegio de la ruralidad y del urbano, ¿no? El urbano, como usted lo mencionó, la conectividad a internet pues existe, pero para nosotros es muy limitada. Sabemos que la tecnología no lo es todo, pero es una herramienta importante hoy día, entendiendo los desafíos de la actualidad. Considero que sí es un problema pues significativo. Los chicos salen de la institución a un mundo donde la tecnología está mucho más adelante y ellos quedan un poquito rezagados precisamente porque no tuvieron ese acceso durante su formación educativa. Aparte de temas de infraestructura y de conectividad, creería que el no poder conectarnos también con la realidad cultural de la zona también hace que la calidad pues sea distinta, ¿sí? Sea más baja, particularmente en las poblaciones indígenas. Muy bien, profe, muchas gracias. Profe, teniendo en cuenta que sí, evidentemente en nuestra región convergen varias culturas, entre ellas los indígenas, afro y comunidades del departamento del Cauca, campesinos. Entonces, ¿cuál cree usted que es la población más afectada en este contexto? Pues como ya lo hemos mencionado en las anteriores preguntas, la población indígena definitivamente tiene una desventaja muy grande por las distancias en las que viven, porque nosotros desconocemos, no estamos realmente ligados a su cultura, a su lengua originaria, y ellos obviamente van a verse mucho más afectados en cuanto a la calidad de la educación. Digamos que nosotros como maestros tratamos de hacer esa inclusión, de sentirlos, hacerlos sentir propios, pero para nosotros es complejo, ¿sí? Ellos, y me imagino que para ellos también, porque tienen que dejar pues en su territorio todas sus costumbres, su lengua. Son comunidades muy tímidas. Cuando llegan a nuestra institución tenemos muchos problemas de comunicación, particularmente evidencio que en las áreas de inglés y de español tienen una dificultad muy grande en la comprensión. Entonces, finalmente terminamos con que estos niños abandonan el sistema educativo, les desertan. Ellos tienen su educación propia, pero por ser poblaciones a veces migrantes y poblaciones flotantes, por temas económicos, ¿sí? Ellos migran mucho a buscar el sustento, a trabajar en el campo y se alejan, digamos, de sus comunidades donde pueden acceder a la educación propia, que es la que ellos más conectan con su cultura, y tienen que venir a nuestras instituciones, y entonces ahí es donde está el verdadero desafío nuestro de conectar con ellos. Ok, profe, sí, claro que sí, de acuerdo con usted. Realmente las comunidades indígenas se ven muy afectadas, pues realmente por su cosmovisión,
porque pues ellos están muy arraigados a su cultura y al llegar a la institución que cuenta con diferentes comunidades, pues realmente se sienten afectados y se ven vulnerables. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Dialoguemos un poco sobre cómo se abordan las problemáticas. Entonces la pregunta sería, ¿qué criterios utilizan las autoridades educativas locales, nacionales o regionales para decidir qué problemáticas atender primero? Por ejemplo, la urgencia, los costos, el impacto, la visibilidad, la presión social o el financiamiento. Bueno, no soy muy experta en la parte administrativa, que creo que es como el área que cubriría este tema. Sigo creyendo que los presupuestos de las instituciones se quedan cortos. Para definir cuál es como la más importante o cuál atender más prontamente, pues creo que todas. En una institución, si no se paga la energía, pues no tenemos electricidad. Si el servicio de agua se corta, no podemos funcionar. Si no contamos con los materiales didácticos, los libros, las copias, creo que todas las necesidades son urgentes. Pero pues entendiendo a lo más urgente, creería que lo básico, que son los servicios, dentro de ellos la alimentación de los niños, que se las brindamos en las instituciones, creo que serían los de mayor urgencia realmente. Ok, profe, gracias. Entonces, pues, ¿consideras entonces que hay que darle prioridad a lo urgente más que al aspecto de el impacto o la visibilidad? ¿Se debe responder más a la parte de Yo urgencia? sí creo. Entendiendo que lo urgente es lo básico con lo que nosotros funcionamos, creo que sí. Ya teniendo esas necesidades cubiertas, el resto creo que se puede resolver. Ok, listo, profe. Dentro de las problemáticas, recordemos que tenemos dificultades en cuanto a niños que tienen necesidades educativas especiales, entonces es otra que se debe implementar desde las autoridades gubernamentales. Existen programas de apoyo a estos estudiantes con necesidades educativas especiales. Sin embargo, pues como nos sucede en nuestro caso, hay una persona capacitada para 6, 7, 8 instituciones que realmente pues no brinda ese apoyo real. Llega una vez al mes o una vez cada 2 meses, entonces es muy difícil que se pueda contar con ese apoyo constante a esos estudiantes que sí requieren un tratamiento especial y una educación de mejor calidad. Profe, ¿qué estrategias de política educativa se podrían implementar para mejorar la inclusión, la igualdad y la calidad educativa? ¿Cómo podrían aplicarse en nuestro contexto? Bueno, creo que la primera a la que hay que partir es el enfoque pedagógico, direccionado hacia la ruralidad, el contexto agrícola, al hecho de tener una diversidad poblacional bastante importante, como es el caso de las poblaciones indígenas. En el siguiente nivel creo que estaría la parte de infraestructura, que como usted lo mencionaba al inicio de esta entrevista, pues es realmente precaria, y la conectividad, ¿no? es fundamental. Lamentablemente la zona rural, por temas geográficos, del estado de las vías de acceso, pues toda esta parte tecnológica de conexión a las redes de internet pues es bastante elemental, muy básica, relegada realmente a ciertos espacios educativos. Hace mucha falta capacitación docente, eso es fundamental, y más en el contexto que tenemos. Digamos que las que nos brindan a mí me parecen realmente insuficientes. Nosotros contamos con algunas capacitaciones, pero primero son virtuales. Realmente en esas capacitaciones los temas que tratan para formarnos a nosotros en temas pedagógicos son muy someras, son muy superficiales, y creería yo que deberían ser mucho más prácticas,
digamos que yo puedo de forma autodidacta saber cuáles son las dificultades o necesidades educativas que pueden presentarse en los niños. Pero más allá de eso, creo que los talleres deben ser prácticos. ¿Sí? Si yo tengo un niño con tal dificultad, tener la posibilidad de practicar al respecto y de decir, lo puedo abordar de esta manera, puedo utilizar estas estrategias, pero pues como ya lo dije, las capacitaciones para mí son insuficientes. Y de acuerdo a eso, los materiales didácticos que nosotros vamos a diseñar o con los que vamos a contar pues estarían relacionados o hechos específicamente para este tipo de niños. Muchas gracias. Finalmente, profe, ¿cómo podría fortalecerse la participación de los actores locales, es decir, directivos, docentes, familias, estudiantes y comunidades en el diseño de implementación y evaluación de políticas educativas para hacerlas más pertinentes y justas? Bueno, las políticas educativas provienen del gobierno, ¿sí? Más específicamente el Ministerio de Educación. Quienes deciden allá arriba, yo siempre lo he pensado, realmente es muy poca la participación de los maestros en la elaboración de estas políticas. Somos nosotros los que realmente estamos en el aula, somos nosotros los que recibimos a los niños, los que conocemos las realidades, pero no nos tienen en cuenta, digamos, para la elaboración de estas políticas. Últimamente he participado en espacios para esto, que se denominan planes decenales de educación, pero considero que son espacios muy cortos, muy pobres para todo lo que realmente se quisiera hacer o aportar como docentes a la elaboración de estos planes de educación que van a 10 años. Asimismo, considero que también los padres de familia deberían hacer parte. Es decir, aquí lo que se necesita son espacios reales, amplios, de diálogo, ¿sí? De que los que podamos abordar los temas educativos, las realidades de las poblaciones, las necesidades de estas poblaciones que nosotros atendemos. La capacitación docente, fundamental también en todos estos aspectos, sobre todo para nosotros en la ruralidad. Cuando uno llega a un contexto rural y ha estado, digamos, trabajando solamente en lo urbano, hay un choque para uno como docente, ¿sí? Y deberíamos nosotros ser capacitados y formados para manejar todas las situaciones que podemos encontrar en lo rural, que son muy diferentes a lo que podemos encontrar en las ciudades. No solamente en cuanto a la población estudiantil, sino también en cuanto a los recursos, ¿no? Son muy limitados y realmente uno tiene que valerse de su creatividad, incluso de su mismo presupuesto, para poder tenerles a los niños todo lo necesario. También creo que es fundamental los espacios de retroalimentación y evaluación. A veces las políticas se llevan a cabo y siguen funcionando, pero no sabemos si eso está teniendo un impacto. Bueno, creo que Julio, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente disfruté mucho este diálogo, que es un tema que debería ser más escuchado, que debería ser más socializado, que va en miras a la mejora de la calidad educativa en todo nuestro país, y espero que sea muy provechoso en su formación académica. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Natalia, por sus valiosos aportes. Esperemos que con esto podamos mejorar un poco más la educación en nuestra institución. Bien, a modo de conclusión, entonces, esta entrevista nos permitió reconocer las problemáticas educativas en América Latina y particularmente en nuestro contexto rural, que no son neutras, reflejan desigualdades históricas y tensiones sociales que afectan directamente a las comunidades. Como hemos visto, persisten brechas de acceso, calidad e inclusión, que se relacionan con infraestructura insuficiente, falta de conectividad y el reto de atender a la diversidad cultural de comunidades indígenas y campesinas. Sin embargo, también queda claro que hay caminos posibles: fortalecer los docentes, la capacitación docente y sobre todo promover la participación activa de las comunidades en la construcción
definición de estas políticas educativas, generando mesas de diálogo y mesas de trabajo que aporten a estas políticas. En este diálogo nos invita a pensar en la educación en zonas rurales, que necesita ser comprendida desde una complejidad y diversidad, y que solo con el trabajo conjunto de docentes, familias y autoridades, y además de los estudiantes, podemos avanzar hacia una educación más justa e inclusiva. Muchas gracias a todos, hasta la próxima.